Hola, ¿cómo están? Entonces ya hemos grabado 9 videos sobre este curso de conceptos jurídicos fundamentales. Este sería ya el 10º video, nuestro curso online. Primero, pues agradecer a las personas que pues, se han suscrito al canal, que han visto los videos, las personas que en Facebook han compartido la publicación que hice. Les agradezco mucho. Las personas que han solicitado ser amigos míos en Facebook también, la he agregado casi yo creo que a todos. Yo no tengo esos, digamos, prejuicios, que "Ay, es que yo soy bonito, esos maluquitos yo no agrego", no, yo agrego no, pues gente especial, muchísimas gracias, y pues bueno, de eso se trata, ¿no es cierto?, de prestar un servicio a la gente, que las personas, especialmente las personas que no tienen contacto con el derecho, pues tengan unos instrumentos básicos. De pronto personas que no tienen acceso a una biblioteca, pueden comprar libros, o personas pues que se les facilite más el tema de la multimedia, pues estos videos les puede facilitar esta información. Estos cursos, repito, pues una persona no se va a volver abogada. Después de ver esto, una persona no se va a volver abogada después de ver estos videos. Mm, pero sí les puede dar unos elementos básicos eh, de derecho, ¿no es cierto?, que les puede servir para asumir otros temas, otras carreras. Bueno, de eso se trata, de prestar un servicio, de prestar un servicio a la gente, ¿no es cierto? Obviamente no es lo mismo un curso online que tener el profesor. Esto no suple un profesor de carne y hueso en un curso, por el tema de las preguntas. Uno puede tener el profesor ahí y me dice, bueno, pero se puede hacer el Facebook Live, o una herramienta en vivo, pero generalmente tener el profesor enfrente, pues uno le puede hacer preguntas, se facilita más, ¿no es cierto? La clase se vuelve más dinámica que ver una persona ahí durante media hora ahí charlando y charlando y charlando, y uno puede hacerle preguntas, pues es más complicado. Por eso los cursos online son informativos, pero no son muy formativos, porque carecen de eso, de tener el profesor. Yo pienso que son una herramienta adicional, una herramienta más dentro del proceso, por ejemplo, pedagógico. Si me están viendo mis alumnos antiguos, pues complementa sus estudios, y los alumnos, ojalá, pues probablemente que tenga de pronto ya no, los alumnos, pues también es un complemento para su labor pedagógica educativa, formal. Bueno, este nuevo video entonces es sobre la diferencia entre el derecho público y el derecho privado. ¿En qué consiste? Nosotros vimos que Colombia y los países de la denominada familia romano-germánica, que tiene una tradición romanista en su derecho, y que fueron colonias de los países de Europa continental como España, como Francia, como Portugal, eh, pertenecen a esta familia por la tradición del derecho romano. Y hay una característica en esta familia, que es la diferenciación que se hace entre el derecho público y el derecho privado, pero esta diferenciación viene del derecho francés, que son los franceses. Entonces, ¿cómo sabe uno qué normas jurídicas son de derecho privado y qué normas son de derecho público? ¿No es cierto? O sea, ¿qué es derecho privado y qué es derecho público? Entonces, hay varios criterios que se han utilizado para determinar en la doctrina. O sea, eso no está en una norma, eso no está en la Constitución, todo esto es doctrinal, es una construcción doctrinal. ¿Qué normas están en el derecho público y qué normas están en el derecho privado? O sea, con qué criterio se pone una en el derecho público y con qué criterio se pone en el derecho privado. Gatos. Entonces, el primer criterio es el interés general. Entonces, uno fácil, si la norma es de interés general, derecho público; si la norma no es de interés general, derecho privado. Pero ahí ese criterio falla, porque como yo siempre digo, hay instituciones típicas de derecho privado que son de interés general. Voy a poner un ejemplo: el Estado civil. ¿Quién no duda que el Estado civil, la posición de la persona en la familia con respecto al Estado, es el Estado civil, no sea una institución de derecho privado?
Es una institución típica de derecho privado, tiene que ver con el individuo. Lo que yo, si se acuerdan que hablábamos del tema de la escuela socialista, donde todo lo trataban de volver público, pues el tema de la familia, el tema del matrimonio, eso es una cosa que no se puede volver de derecho administrativo, de derecho público. Entonces, el Estado civil es de interés general. De hecho, en el Código Civil colombiano dice que las normas que regulan el Estado civil son de orden público, o sea que son de interés general. Entonces, ese criterio no va a servir. Hay instituciones típicas de derecho privado, que uno dice, esas instituciones de derecho privado, que es de interés general. Entonces, el interés general y el interés particular nos va a servir. El criterio que se utiliza y que utiliza el derecho administrativo clásico es el del servicio público. Entonces, aquellas normas que regulan servicios públicos son de derecho público y aquellas normas que regulan servicios no públicos, digamos, son de derecho privado. Pero ahí viene el problema y es que esa clasificación funcionó, digamos, hasta hace unos 30 o 40 años. Pero de 30 a 40 años para acá, lo que ha pasado es al revés, al contrario. Muchas instituciones de derecho público han venido siendo influenciadas por el derecho privado, por normas de derecho privado. Fuera de eso, ustedes saben que existe una controversia sobre qué servicios tienen que ser prestados por el Estado y qué servicios tienen que ser prestados por los particulares. En el modelo de desarrollo, en los modelos de desarrollo, en un modelo de desarrollo estructuralista, pues el Estado asume muchas funciones. En un modelo de Estado neoliberal, el Estado deja de cumplir muchas funciones. ¿Sí? De hecho, en el liberalismo clásico se decía que el Estado solo debía cumplir 3 funciones: la defensa, la justicia y las obras públicas. Pare de contar. Pero esas son posiciones. Entonces, esa crisis del criterio de servicio público ha llevado a que ese criterio no funcione. Los que estudian derecho administrativo, que ya voy a explicar más o menos qué consiste el derecho administrativo, acogen este criterio, el del servicio público. ¿Sí? Es el criterio clásico que acoge el derecho administrativo. Entonces, las normas que regulan servicios públicos son de derecho público, los que regulan servicios, digamos, no públicos son de derecho privado. Pero entonces, ahí viene la dificultad por lo que ya dije, porque no todos los estados funcionan el mismo modelo de desarrollo, ni existe la misma tendencia a que un servicio público sea prestado de una manera o de otra forma. ¿Sí? Entonces, ese es el problema con respecto a ese criterio. El criterio que nosotros vamos a escoger, o por lo menos el que yo propongo, es el criterio subjetivo, y es que, como ya dije, una de las posiciones con respecto al derecho es que pues es una regulación de relación jurídica, la posición de Kant. O sea, en una norma siempre hay una relación jurídica entre dos personas. Como yo le dije, Kant decía que el derecho era un choque de voluntades, entonces ahí se genera una relación jurídica. Entonces, en los extremos de la relación jurídica puede estar el Estado o pueden estar los particulares. ¿Sí? Por ejemplo, un contrato administrativo está el Estado, está un particular. Una norma de derecho internacional público, pues hay dos estados. Una norma, por ejemplo, del matrimonio, pues es un contrato, pues hay dos particulares, es una norma de derecho privado. Entonces, donde está el Estado, derecho público, donde están solo los particulares, es de derecho privado. Es una norma, es un criterio subjetivo. El de interés general, pues tiene ese problema. El de servicio público tiene el problema que ya mencioné. Me parece más conveniente el del subjetivo. El problema es saber, bueno, ¿y quién es un particular? Pues un particular es alguien que no es un servidor público. En la Constitución de Colombia, un servidor público es aquella persona cuya relación laboral se rige por, mejor dicho, la relación laboral es regulada por el Estado, por una norma de derecho público. ¿Sí? O sea, por ejemplo, el presidente de la República. ¿Por qué? Porque el presidente de la República es un servidor público. Porque cumple una función pública, no. Porque su relación laboral se rige por una norma de derecho público, precisamente. Es una relación legal y reglamentaria. O sea, el presidente no firma un contrato, pero al tener una relación laboral con el Estado se convierte en un servidor público. Hay personas
del Estado colombiano que cumplen función pública, pero no son servidores públicos. Por ejemplo, las personas que están en las juntas directivas de los establecimientos públicos. Algunas de las personas que están en las juntas directivas de establecimientos públicos son particulares, están en la junta directiva, pero no es un servidor público, es una persona que cumple una función pública. Si tuviera una relación laboral con el Estado, sí sería servidor público. Ese es el criterio que acoge la Constitución. Entonces, vuelvo y repito, cuando en la relación jurídica está el Estado, es de derecho público la norma. Cuando no está el Estado, es una norma de derecho, privado. Bueno, ¿qué normas o qué subramas están dentro del derecho público y qué subramas están dentro del derecho privado? Entonces, dentro del derecho público, pues está obviamente el derecho constitucional. Derecho constitucional que está conformado, pues, ¿qué normas están dentro del derecho constitucional? Pues principalmente la Constitución, ¿no es cierto? La Constitución de cada país. ¿Qué es la Constitución? Pues lo vamos a mirar en curso posterior, pero la Constitución es una norma jurídica que describe el funcionamiento del Estado. Lo hace de manera, digamos, estática. Dice, el Estado funciona así, da una descripción estática del Estado, llamarlo de alguna manera. El derecho administrativo también es una rama del derecho público. El derecho administrativo también describe el funcionamiento del Estado, pero lo hace de manera no estática, sino dinámica. O sea, el derecho constitucional describe cómo es el Estado, y el derecho administrativo lo que el Estado hace, cómo funciona el Estado. Entonces el Estado funciona a través de contratos, de actos administrativos. Eso lo regula el derecho administrativo. ¿Qué normas están en el derecho administrativo? Pues también la Constitución, pero también está en Colombia el Código Contencioso Administrativo, que regula todos los procedimientos ante la administración pública y el funcionamiento de la denominada jurisdicción contenciosa administrativa, que es la que resuelve los problemas que tienen que ver con el Estado, las demandas contra el Estado. Le explicaré más o menos en otro video en qué consiste la jurisdicción contenciosa administrativa. Entonces, el derecho constitucional, el derecho administrativo, otra rama del derecho público, pues el derecho internacional público, que tiene como objeto de regulación los estados. Pues todo el tema de los tratados internacionales, todo el tema de los organismos de derecho internacional, por ejemplo, como la ONU, la OEA, ¿no es cierto? El derecho internacional público, donde el objeto de regulación es el Estado, ¿no es cierto? Derecho minero, pues en Colombia hay una norma en la Constitución que dice que todo lo que está en el subsuelo es del Estado, de tal forma que a mí me hacen esa pregunta, bueno, y si hay minerales que no están en el subsuelo, pues eso no es del Estado. Pero el derecho minero es público por esa norma de la Constitución. Por ejemplo, el petróleo. O sea, si uno encuentra petróleo en la casa de uno en Colombia, ni me volví millonario, el pozo es mío, no. El Estado le dice, venga, la casa, le pagamos su casa, denos la casa, ese pozo es ahora del Estado. ¿Sí? Y curiosamente, de manera anecdótica, viendo la biografía de Nixon, de Richard Nixon, que estaba muy de moda últimamente por una película que salió relacionada con el escándalo Watergate. Resulta que Nixon vivió en California, el papá tenía una especie de un rancho, una cosa así, en California, cultivaban yo no sé qué cosas, y pues no tenían mucha plata, y el papá decidió vender el rancho, y resulta que en ese rancho después los siguientes propietarios encontraron petróleo. En el rancho que había sido el papá de Richard Nixon encontraron petróleo. En Estados Unidos, pues no sé cómo sean las normas, pero creo que sí, si uno encuentra un pozo de petróleo, eso es de uno. En cambio, en Colombia no. En Colombia, si uno encuentra petróleo en la casa de uno, eso el Estado viene y lo expropia, ¿sí? Entonces, el derecho minero. El derecho procesal, que yo también lo explico con mis alumnos. ¿Qué es el derecho procesal? Para ser efectivo
para ser efectivos los derechos, pues hay unos procedimientos. O sea, por ejemplo, si yo quiero cobrar una deuda de manera litigiosa y acudo ante un juez, pues hay un procedimiento ejecutivo donde yo le solicito al juez que por favor le ordene pagar la deuda a una persona. Entonces, hay unos procedimientos, hay un procedimiento para eso. Pero a mí lo que me interesa es que la persona me pague. Hay un procedimiento, hoy en día pues está el Código General del Proceso que determina esos procedimientos en Colombia. Bueno, y en todos los países, pues hay unos procedimientos que regulan cómo es que uno va ante un juez y le pide que el juez resuelva un litigio o el juez, por ejemplo, en este caso, ordene pagarle a una persona. Pues los litigios no solo son esos, pueden ser, hay litigios de todo tipo. Por ejemplo, un divorcio contencioso, una sucesión contenciosa, un proceso ordinario. Bueno, entonces el derecho procesal regula esos procedimientos, ¿sí? A diferencia del derecho sustancial. El derecho sustancial es el derecho ya que uno quiere que le concedan. Por ejemplo, el derecho sustancial aquí es la deuda, el derecho personal que yo tengo con la persona, la obligación que esa persona tiene conmigo. Ese es el derecho sustancial. El derecho procesal regula los procedimientos para hacer efectivo derecho sustancial, ¿sí? Entonces, el derecho procesal es típicamente público, porque los procedimientos ante quién se solicitan, o los procesos ante quién se solicitan. Los procesos se solicitan ante el Estado, ¿no es cierto? Entonces, es típicamente, el derecho procesal es una rama típicamente, por ejemplo, el Código de Procedimiento Penal, el Código Contencioso Administrativo, el Código General del Proceso, eso es derecho público, ¿sí? El derecho penal también es público. Y yo siempre hago esta pregunta, por eso digo que a veces falta la interacción con los estudiantes, porque aquí pues uno está mirando una pantalla, uno se está mirando, pero eso así mismo, yo me estoy mirando a mí mismo en el computador. En cambio, yo le hago esta pregunta a los estudiantes para ver si entendieron el tema y pues si mis estudiantes me están viendo, los que ya vieron el curso conmigo, ya han visto conmigo, saben que yo siempre hago esta pregunta. ¿Por qué el derecho penal está en el derecho público? ¿Sí? O sea, supongamos si una persona en la calle roba a otra y sale corriendo un atracador. ¿Por qué el atracador? Porque la norma es de derecho público. Si una persona le roba a otra. ¿Por qué? Digamos, si son dos particulares, entre comillas. Si, por ejemplo, un particular le roba a otro particular, ¿por qué? Porque es derecho público. Entonces viene la respuesta. Porque quien castiga al ladrón no es, no es la víctima, sino el que castiga al ladrón o al delincuente es el Estado. Entonces las normas de derecho penal son públicas porque quien castiga a los delincuentes es el Estado. ¿Sí ven? Entonces por eso el derecho penal es de derecho público, ¿no es cierto? ¿Qué otro derecho está en el derecho público? Derecho económico. Aquí viene una confusión porque en algunos países el derecho económico se denomina derecho financiero. En Colombia no. En Colombia el derecho financiero es una parte del derecho comercial que regula toda la actividad bancaria, aseguradora, bursátil. Eso es lo que en Colombia se denomina derecho financiero. El derecho económico para nosotros es el derecho de la macroeconomía, que regula las relaciones macroeconómicas, ¿sí? Sobre todo el funcionamiento del Estado. Por ejemplo, el derecho presupuestal, cómo es que se presenta el presupuesto ante el Congreso, los procedimientos, el derecho a la planeación económica. En Colombia hay una institución que es el plan de desarrollo que cuatrienal, cada 4 años el presidente tiene que presentar un plan de desarrollo que tiene una parte ideológica. Vamos a gastar más en educación, vamos a gastar menos en defensa. Entonces, esa es una parte ideológica y tiene una parte indicativa que ya dice ya con cifras cuánto vamos a gastar en estos 4 años en salud, en educación, en defensa. Ese es el plan de desarrollo. Eso se llama derecho de la planeación, que también es de derecho económico. Y el derecho tributario, que hace parte del derecho económico, es cómo se le cobran los tributos a las personas. ¿Cuáles son los tributos? Impuestos, tasas y contribuciones. Eso es de derecho público. ¿Sí ven? Claro, porque ¿quién cobra los impuestos? Pues, o los tributos, el Estado. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el derecho económico. En otros países,
ese derecho que nosotros llamamos económico lo llaman financiero. Nosotros llamamos derecho financiero al derecho, a una parte del derecho comercial. Sí, es diferente. Ahí viene entonces el tema del derecho privado. ¿Qué normas están en el derecho privado? Principalmente el derecho civil, el Código Civil. En Colombia es un código que funciona desde 1887. Yo conté más o menos una historia en el video anterior, cómo Colombia, antes de ser un estado centralista por la Constitución del 86, hoy en día con la Constitución del 91 es un estado más descentralizado. En la Constitución del 86 se acogió el Código Civil. Antes Colombia, antes de 1886, Colombia tuvo una Constitución federal, la de Río Negro, y cada estado tenía su propia legislación civil. Entonces, el estado de Santander, el estado de Cundinamarca, se copiaron del Código Civil chileno, ¿sí? Se hicieron copy-paste, como diríamos actualmente, y después esos códigos, el Código de Santander se adoptó para la Unión en 1872, Manuel Murillo Toro, y después en 1887 se adoptó para toda Colombia, con la República de Colombia, como Estado centralista. Bueno, el Código Civil entonces es la principal norma de derecho privado. En Colombia el Código Civil tiene 4 libros: el libro de personas, el libro de bienes, el libro de sucesiones y el libro de obligaciones. En 4 libros. Funciona desde 1887, está vigente desde 87, obviamente ha tenido muchas modificaciones, reformas, es un código pues anacrónico, ¿sí? Lo que se ha ido es añadiendo legislación anexa, pero pues lo que hay que hacer es emitir un código nuevo. El derecho comercial también hace parte del derecho privado. Derecho comercial pues regula toda la actividad mercantil, regula la actividad de los comerciantes. El criterio que se utiliza para aplicar el Código de Comercio y no el Código Civil es cuando la actividad es netamente comercial, hay actividades que no son netamente mercantiles. Entonces se aplica el Código de Comercio. Por ejemplo, en el caso de la actividad bancaria, bursátil, aseguradora, eso es una actividad netamente comercial. O sea, por ejemplo, en Colombia un contrato financiero no lo puede hacer una persona que no es un banco, ¿sí? Entonces eso lo regula el derecho comercial. Y si en los extremos de la relación jurídica hay un comerciante, o sea, por ejemplo, si yo voy y compro un carro, un concesionario, y pues el concesionario es un comerciante, esa relación se rige por el derecho mercantil, ¿sí? Si yo voy y le compro un carro a una persona que no sea comerciante, se rige por el Código Civil, ¿sí? Entonces tiene un doble criterio: el criterio de mercantilidad y el criterio de quién está en el extremo de la relación jurídica, siempre y cuando sea una actividad mercantil la que esté, pues, el criterio de mercantilidad siempre estar presente. O sea, me explico, si un comerciante, si alguien se casa con un comerciante, pues el contrato de matrimonio no se va a regir por el derecho mercantil. Fuera de eso, que el derecho mercantil no regula el matrimonio, ¿no? Afuera de eso. Pero pues valga decirlo, ¿no? Porque no faltará el que diga, ay, el video de Francisco Bermúdez, estos mismos que si uno, que los contratos que suscriben los comerciantes son son mercantiles. Entonces yo me casé con un comerciante y mi matrimonio se rige por el derecho comercial. No, porque el matrimonio no lo regula el derecho comercial, lo regula es el derecho civil, ¿no es cierto? Bueno, el derecho civil, el derecho comercial, está en el privado. El derecho de familia. El derecho de familia pues es una subrama del derecho civil. El derecho de familia realmente rige 2 cosas básicamente. En Colombia, desde el punto de vista de la regulación procesal, el tema de los divorcios, ¿sí? El tema del matrimonio y el tema de las sucesiones es básicamente, pero es una subrama del derecho civil, el derecho de familia, porque en Colombia hay jueces de familia, entonces es una jurisdicción especializada, es por eso que existe esa subrama, o por lo que yo la menciono. El derecho internacional privado, también a diferencia del derecho internacional público, donde el objeto de regulación es el Estado, en el derecho internacional privado el objeto de regulación es el particular. Uno dice, bueno, ¿y cómo un particular puede ser objeto de regulación por el derecho internacional? Claro.
Es objeto de regulación cuando hay conflicto de normas. O sea, si no se sabe qué norma regular, qué norma nacional regular, entonces se aplica el derecho internacional privado. ¿Sí? Yo siempre pongo un caso superante rebuscado, por ejemplo, un colombiano con doble nacionalidad, que es colombiano y español, está de vacaciones en Egipto, está entrando a la embajada de Marruecos y le da un paro cardíaco en la embajada de Marruecos en Egipto, pero tiene todos los bienes en Brasil. Entonces, ¿por qué norma se rige la sucesión? ¿Sí? Entonces ¿por cuál de todas esas normas? Por la legislación colombiana, por la legislación española, por la legislación egipcia, por la legislación marroquí, por la legislación brasileña. Entonces, ¿quién resuelve eso? ¿Cómo lo resuelve? Pues eso lo resuelve el derecho internacional privado, precisamente. Y es una persona. Y hay un conflicto de normas, porque no se sabe cuál norma por la que se va a regir la sucesión de ese señor. ¿Cómo se resuelve eso? Inicialmente por tratados internacionales. Hay convenciones y tratados internacionales que hablan sobre cómo se resuelven esos casos. ¿Sí? Tratados entre los países. ¿Sí? Por ejemplo, si una persona se casa en Jamaica, entonces si el matrimonio tiene efectos en Colombia, el matrimonio, supongamos, ¿sí? O si no los tiene, pues eso se resuelve primero por tratados internacionales, por convenciones. Segundo lugar, se resuelve por el juez a prevención. Esa es una figura del derecho. ¿Cuál es el juez a prevención? Pues el juez que le toca resolver el chicharrón, pues es el que va a tener que resolver el problema. ¿Sí? ¿Cómo? Aplicando la ley de su país, pero también aplicando principios del derecho. ¿Sí? Eso es, alguien diría, bueno, pero eso es complicado. Sí, es difícil. De hecho, la mayoría de las normas que uno aprende en el derecho internacional privado son normas sobre eso, sobre cómo armonizar esos temas. Por ejemplo, como el tema de sucesiones a nivel de América Latina, a nivel de contratos a nivel de América Latina. Eso es lo que uno le enseña en derecho internacional privado. El particular como objeto del derecho internacional. Y hay muchos casos, que yo en clase pongo muchos casos, pero pues aquí ya me alargaría mucho sobre qué casos de derecho internacional privado han habido. Por ejemplo, estados que persiguen personas que han cometido delitos. Por ejemplo, la persecución que hubo contra los criminales de guerra nazi. Por ejemplo, el secuestro de Eichmann en Argentina por parte de Israel, lo ahorcaron en Israel. Pues un conflicto internacional ahí. El caso de la muerte de la agente Camarena de la DEA en México. Los Estados Unidos secuestró a los presuntos asesinos, los llevó a Estados Unidos. El caso, por ejemplo, aquí que hubo en Colombia de la muerte del agente de la DEA por unos taxistas. Colombia aceptó la extradición, los llevan a Estados Unidos. Esos temas los resuelve el derecho internacional privado. Y ahí hay 3 estatutos que se aplican. El estatuto personal es la ley nacional de la persona. El estatuto real es qué normas rigen los bienes de la persona en el conflicto. El estatuto contractual, y es que si se ha regulado el tema de la legislación por un contrato. ¿Sí? Uno puede decir, no, yo quiero que mi contrato lo resuelva la Cámara de Comercio de París, la Cámara de Comercio Internacional de París, mi conflicto comercial. ¿Sí? Siempre y cuando la otra parte pues, lo admita. Ese es el estatuto contractual. Entonces está el estatuto personal, que es la ley personal de la nacionalidad del individuo, pues lo persigue en el sentido que pues donde quiera que esté se va a aplicar esa norma nacional. El estatuto real, que es la ley que rige los bienes, y el estatuto contractual, que es que uno puede determinar qué ley de qué país lo vaya a resolver el conflicto, sobre todo en materia de contratación, ¿no? ¿Qué otra norma está en el derecho privado fuera del comercial, del civil, del internacional privado, del de familia? El derecho laboral. El derecho laboral también. El derecho laboral es un derecho netamente que regula relaciones tanto individuales como colectivas. Los contratos individuales del trabajo y las relaciones colectivas como las negociaciones colectivas del trabajo, eso se llaman
contratos colectivos de trabajo, sí, que eso tiene un nombre técnico específico, las convenciones colectivas del trabajo que se hacen con todos los empleados de una empresa, el tema de los sindicatos, esos son relaciones colectivas, pero también individuales, o sea, la persona con la empresa, todo el tema de la seguridad social, eso es un tema de derecho privado. Él me dice, bueno, y las relaciones laborales de los empleados públicos, eso le rige el derecho administrativo. Hay una subrama dentro del derecho administrativo que se denomina derecho administrativo laboral. ¿Sí? Eso no es de derecho privado, eso es de derecho público. Es una subrama dentro del derecho administrativo. Me pongo un ejemplo. Un empleado público tiene una relación laboral con el Estado. Esa relación laboral no se rige por el Código Sustantivo del Trabajo. Esa relación se rige por una norma especial de derecho público. Y eso es de derecho administrativo laboral. Entonces, el derecho laboral es típicamente privado. El derecho administrativo laboral es una subrama del derecho administrativo, o sea, es público. Bueno, espero, deben haber muchas dudas. Generalmente aquí siempre se presentan dudas, ponemos más casos, pero pues el video no se puede extender más de 30 minutos, más de 40. Pues si ustedes tienen dudas, pues me pueden escribir a fbermudesg@gmail.com, en Facebook, pues ya mucha gente me ha agregado en Facebook, yo los agrego. Yo no sé, ay no, es que esto es maluquito, no, no, yo no tengo esas pendejadas, no tengo prejuicios, para mí todos los seres humanos son importantes, todos los seres humanos son bellos. Yo sé, es que yo soy tan linda, la gente es maluquita, no, para mí la gente, todas las personas por ser seres humanos son bellos, yo no tengo esos prejuicios ahí vos y yo tengo ya una edad, yo ya tengo más de 40. Como Daniel Sanfer, que el youtuber de 40, de 41, ¿no? Youtuber de 43. Sí, a manera personal, yo tengo más de 40. Si de pronto no se nota, de pronto sí un poquito, de pronto ahí tengo canos, todo eso. Yo a esta edad ya no puedo tener, puedo salir con bobadas, ¿no? Ay, es que yo soy no sé qué, yo no soy tan maluquito, no, yo eso no. Y esas bobadas no las tengo. O sea, yo soy una persona ya grande, todas las personas a mí me caen bien, incluso hasta a los que me han hecho daño, yo me caen bien, siento aprecio por todo el mundo. Sí, hay gente que le ha hecho unas marranadas, pero pues bueno, cada quien actúa de acuerdo a las circunstancias, todos estamos la vida que es complicada. Entonces, si me quieren escribir a fbermudesg@gmail.com o en mis redes sociales, en Facebook fbermudesg, fbermudesg está en todo, o sea, en Facebook, en Twitter, en serio, para que me escriban, no me hacen comentarios, me hacen preguntas, de pronto dedicamos un video un video adicional para contestar las preguntas que me hacen. Bueno, este fue el 10º video de nuestro curso, vamos para el 11º video sobre el tema de la Constitución. Vamos a hablar sobre el tema de la Constitución en el siguiente video, sobre el estado de la Constitución. Yo creo que vamos a hablar sobre la Constitución, que son ya elementos de derecho público. Bueno, muchas gracias. Hasta el siguiente video.